Bueno, hola, buen día a todos y todas. Siguiendo con los casos clínicos representativos de patrones de herencia, hoy estudiaremos lo que es la fibrosis quística. ¿Cuál va a ser nuestro camino el día de hoy? Caracterizar el patrón hereditario de esta enfermedad que es autosómico recesivo. Otra cosa a tener en cuenta en forma muy importante es la gran variabilidad debido a la heterogeneidad alélica, y también vamos a reconsiderar algunos conceptos modernos de la fibrosis quística. Como ustedes pueden ver, así como dice la consigna, nosotros respiramos sin pensar y ellos solo piensan en respirar. Eso se debe a que una de las consecuencias más complicadas de la fibrosis quística tiene que ver con nuestro sistema respiratorio. Esta enfermedad genética es muy frecuente, sobre todo en la raza caucásica. Afecta fundamentalmente las glándulas secretoras del cuerpo, o sea, las exócrinas, y es multisistémica, o sea, daña distintos tipos de órganos: pulmones, páncreas, hígados, aparato digestivo, reproductor, en donde las personas que tienen fibrosis quística producen un moco muy viscoso por una deshidratación que vamos a ver por qué sucede, haciendo, digamos, taponando, haciendo lugares donde existen taponamiento de mucus, generando una dificultad en la respiración, incluso también una correcta asimilación de los alimentos. Bien, ¿qué es la fibrosis quística? FQ. Es una enfermedad genética grave. El pronóstico de vida es muy complicado. Es un patrón de herencia autosómica recesiva y, como habíamos mencionado, es muy frecuente en la población de origen caucásico, con una incidencia de 1.800 a 25.000 recién nacidos vivos. Y hablando de heterogeneidad alélica, hasta la fecha de hoy se han descrito 2007 mutaciones, quizás más en el día de hoy. Todos los años se van descubriendo más. ¿Cómo se describe la fibrosis quística? Es una falla en el regulador transmembrana de la fibrosis quística, siendo la gran mayoría de las mutaciones puntuales mínimas, en las que solo se ha afectado un nucleótido, pero como son de distinto tipo, hay diferentes grados de variabilidad o de incidencia clínica en los pacientes. Las características de este patrón de herencia autosómica recesiva es que el individuo enfermo es homocigota recesivo. Para que sea homocigota recesivo, ambos padres tienen que ser portadores. Y si ambos padres son portadores, existe un 25% que el hijo, ya sea hombre o mujer, sea afectada por esta enfermedad. Diferentes pautas que caracterizan a la autosómica recesiva, siendo la más importante esta, en donde los padres son sanos, pero son portadores del gen mutado. Acá se ve el 25%. Los otros son casos, digamos, prácticamente teóricos, porque la persona con fibrosis quística tiene muy mal pronóstico de vida. Acá tenemos otro caso en donde no aparece ninguna persona enferma, solamente aparecen portadores. Y acá tengo otro caso más donde hay un afectado. Bien, vamos a ver un poquito de la parte molecular de esta enfermedad. El gen
CFTR, que es regulador transmembrana de la fibrosis quística, se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. Codifica para una proteína que tiene 1480 aminoácidos. Eso quiere decir que el gen es bastante grande. ¿Dónde se ubica este regulador transmembrana? En la porción apical de las membranas de las células epiteliales, que expresan en las células secretoras, senos paranasales, pulmones, páncreas, hígados y tracto reproductivo. La función que mejor caracteriza a este CFTR es la formación del canal de cloro, estimulado por el AMP cíclico, que es un segundo mensajero. Con ello, este transportador regulador transmembrana controla el flujo de cloro, también de sodio y de agua. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Además, el CFTR controla la función de otros canales importantes en la secreción celular. Acá hablamos de 1900 mutaciones, pero hoy en día hay mucho más. La mutación más frecuente es la mutación que se llama delta F508. F viene de fenilalanina. ¿Qué pasa con este gen? Este gen ha perdido 3 nucleótidos que codificaban para la fenilalanina. Eso quiere decir que en la proteína resultante va a faltar la fenilalanina en esa posición. ¿Y qué posición es? Es la posición 508 de la proteína. Acá vemos más claramente la parte molecular. Fíjense ustedes la proteína transmembrana. Tiene varias inserciones en la membrana. Tiene su parte reguladora, en donde justamente tiene el sitio o el dominio que interacciona con el ATP, o sea, energía necesaria para que este canal funcione. Entonces, la mutación más frecuente, la delta F508, como ustedes ven, se localiza en la región NBD1, que tiene que interaccionar con el ATP para funcionar correctamente. Habíamos mencionado que la fibrosis quística es una enfermedad multisistémica. ¿Qué significa eso? Que afecta distintos sistemas, siendo el más importante y destacable el de los pulmones, que está acá. Ahora lo ubican, pulmones. Que tiene bronquiolitis, siempre existe una infección a repetición. Otro órgano afectado es el hígado, páncreas, intestino, donde hay glándulas exócrinas. En el aparato genital también, vamos a ver por qué. Genera también artropatía, artropatias y también sinusitis y pólipos nasales. Como ustedes ven, es bastante amplia los sistemas que están afectados por la fibrosis quística. Estos son los más importantes. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, el 50% de los pacientes tienen problemas respiratorios, un 43% una falla de medro por una mala absorción, heces anómalas, espesas, hilo meconial por obstrucción intestinal. Acuérdense que el meconio es la primera deposición del recién nacido. Bueno, hay un espesamiento a nivel de intestino. Hay también alteraciones electrolíticas
ácido básico, los porcentajes que ustedes ven a la columna de la derecha significa que de 100 pacientes, ¿cuántos pueden tener esas diferentes afecciones? ¿Cuáles son los criterios de sospecha clínica para definir la fibrosis quística? Ver una enfermedad sinusal pulmonar crónica, infecciones persistentes en las vías aéreas, alteraciones gastrointestinales y nutricionales, hilo meconial, cirrosis biliar, falla de crecimiento. También una cosa importante es el síndrome de pérdida de sal. Vamos a ver que estas personas tienen el sudor salado. Y también tenemos una azoospermia obstructiva, o sea que los conductos que llevan los espermatozoides también tienen un cierto espesor en sus vías que no permite ingresar, digamos, o trasladarse los espermatozoides. Y también en las enfermedades recesivas normalmente tenemos antecedentes familiares que nosotros podemos describir a través de un árbol genealógico. Esto es muy importante para brindarle una opinión a los pacientes, los padres, ante la posibilidad de tener un chico con fibrosis quística, que hay que referirse a los antecedentes familiares. Profundizando un poquito más a los órganos que están afectados, ya habíamos dicho bronquios, neumonías crónicas, un efisema destructivo, intestino delgado, meconio condensado, conductos pancreáticos. Vamos a ver que también los canales de cloro manejan a otros canales, entre esos el canal del carbonato en el páncreas, conductos biliares, fibrosis biliar focal, cirrosis biliar, y también el sistema reproductor. A nivel de la mujer, un tapón del moco cervical muy espeso, y en el hombre una azoospermia muy evidente que genera un 95% de esterilidad. Estos son todos los órganos afectados en esta enfermedad de fibrosis quística. Acá nosotros podemos ejemplificar por qué hay un espesamiento en el mucus a nivel de tráquea. En la normalidad, que está acá al lado de la derecha, funcionando bien el canal de cloro, existe una reabsorción de agua y la ATPasa funciona normalmente. Pero si falla el canal de cloro, existe una gran reabsorción de agua, ¿no es cierto?, generando, digamos, un aumento, una deshidratación en el mucus, aumentando su viscosidad. Este canal, tengan en cuenta, no están alojados en las células caliciformes que producen el muco, sino que en las células que están alrededor, que conforman el epitelio respiratorio. Bien, habíamos dicho que este CFTR, este regulador transmembrana, también manejaba otros canales, entre esos el canal de sodio. En una situación normal, como vemos arriba, donde el canal de cloro funciona correctamente, entra el cloro, fíjense que acá el CFTR está manejando el canal de cloro, pero también está manejando, regulando el canal de sodio.
Ante una falla del regulador transmembrana, nosotros vamos a ver que el cloro aumenta su cantidad y también el sodio, el canal de sodio está totalmente desinhibido, aumentando la cantidad de sodio en los conductos, formándose lo que se llama el sudor salado. Es eso lo que pasa a nivel de las glándulas sudoríparas equinas en la piel. Otra situación que se presentan son estas estructuras particulares que se llaman acropaquias, que es un aumento en las extremidades, un crecimiento en las extremidades. También le llaman dedo de palillo de tambor. Una cosa interesante con respecto a esta enfermedad y lo que se llama el concepto de la variabilidad y la expresividad del cuadro clínico. Se han documentado arriba de 2000 mutaciones. Estos tipos de mutaciones son de distintos tipos que generan distintos cuadros. Entonces, a tener en cuenta que la fibrosis quística hay una gran heterogeneidad alélica. Acordémonos que cada mutación que se incorpora al genotipo genera un alelo nuevo. Por lo tanto, se llama heterogeneidad alélica. Entonces, la fibrosis quística se puede manifestar en forma asintomática incluso, u oligosintomática y con una amplia diversidad de síntomas y signos a distintas edades. Este fenómeno se denomina expresividad, distintos grados de expresión fenotípica. Como ustedes pueden ver acá, presentamos un pequeño cuadro con las mutaciones que tiene este gen en cualquier lugar de su extensión, siendo la más importante, la más prevalente en la población humana, la delta F508, que está en un 67% de los casos. Y nosotros vemos acá otras mutaciones que están en el 3,4%, en el 2,4%. Digamos, existen otras mutaciones, pero son mucho menos prevalentes. Ahora, como ustedes pueden ver, ante esta cantidad de mutaciones, es muy difícil encontrar una homocigosis total, salvo en el delta F508, que es, como dijimos, prevalente en el 67% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que en la población humana, esta mutación en este gen es el más difundido. Entonces, en base a esa heterogeneidad alélica, nosotros vamos a ir caracterizando distintos tipos de fallas en la membrana. Acá estamos viendo una situación normal, donde el regulador transmembrana llega bien y funciona bien. Vamos a ver otro cuando hay un error en el explícito. No tenemos un regulador transmembrana. Esto se llama un explícito donde tenemos una proteína trunca, sin sentido. Tenemos la famosa delta F508, que hay un mal procesamiento de la proteína, no alcanza a llegar al aparato de Golgi, tampoco tenemos a nivel de membrana esta proteína. Tenemos otro caso, que es otra mutación,
en donde llega a insertarse en la membrana, pero con un mal funcionamiento, porque está inactivado la unión donde está el nucleótido con el ATP. Tenemos otro caso, en donde tenemos la proteína transmembrana, pero su funcionalidad es muy poca. O sea, tenemos una conductancia de cloruro disminuida. Y acá tenemos otro caso más, donde también tenemos una disminución. O se puede dar el caso también, que es este caso, en que la cantidad de proteínas transmembrana es mucho menor del normal. No es solamente que funciona mal, sino que es mucho menor la cantidad de proteínas transmembrana. Bien, viendo esa diversidad, ahora vamos a ver los criterios diagnósticos. Nosotros tenemos que ver qué cuadro clínico está presentando el paciente. Por ejemplo, enfermedad respiratoria y digestiva. Tenemos que ver también la historia familiar. También podemos analizar el cribado neonatal positivo, o sea, si hay una elevación de la tripsina inmunoreactiva. Otro análisis que se hace en la concentración de cloro en el sudor. La detección de dos mutaciones del FQ, o sea que haya una homocigosis. Y otro análisis que se hace es alteración en la diferencia de potencial en las células nasales. Acá tenemos en la fibrosis quística lo que se llama la detección del gen FQ. Eso tiene que ver con la parte de biología celular, o sea, PCR y secuenciación. Es un trabajo bastante complejo. Después veremos postnatal, donde nosotros vemos la prueba de tripsina inmunoreactiva, como habíamos dicho, el test de sudor y también estudios genéticos. El test de sudor, como ustedes pueden ver, es estimular las glándulas sudoríparas para generar una muestra y empezar a ver los valores de referencia, donde, como habíamos visto, el valor patológico es mayor a 60 milimol por litro. Y tenemos acá la diferencia potencial de nasal, que nosotros acá tenemos un clamp, que nosotros podemos ver en la diferencia potencial desde adentro de la célula a afuera de su célula. Bien, ¿cuál fue la idea de esta clase? En primer lugar, darse cuenta del patrón hereditario. Otra cosa es la variabilidad en la expresión genética de esta enfermedad. Hay una gran expresividad, una gran amplitud en su expresividad, y es una enfermedad que afecta distintos sistemas orgánicos. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.